A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Comenzamos este compacto informativo destacando que el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, exigió este martes a la administración de Nicolás Maduro la inmunización para todos los venezolanos a fin de prevenir la alta incidencia de contagios por el COVID-19. Monseñor Moronta pidió a las autoridades chavistas buscar los caminos para garantizar la vacunación de todos. Hagamos el esfuerzo de traer las mejores vacunas, añadió. Quiero hacer un llamado en nombre de todos a las autoridades sanitarias del país. El COVID no tiene ideología, el COVID no tiene credo. Por eso me parece que es injusto e inmoral a la vez el que no se pongan de acuerdo quienes tienen que ponerse de acuerdo para la vacunación masiva. Es verdad que nos costará, habrá que hacer un gran esfuerzo y habrá que hacer una gran inversión, pero el pueblo es lo más importante. Y dentro del pueblo los más vulnerables, empezando por allí. Por eso yo creo que en la medida en que ustedes y yo, todos nosotros en nuestras redes sociales, hagamos sentir ese clamor de que todos en Venezuela tenemos el derecho, y el gobierno y el Estado y las instituciones que están buscando un acuerdo, tienen la obligación moral de vacunar, de buscar los caminos para la vacuna. Bueno, vamos a hacerlo sentir a través de nuestras listas de difusión. Para eso son las redes sociales, no para decir chisme o inventar cosas o dar calumnias, sino sencillamente para exigir también nuestros derechos y proclamar la palabra de Dios. El dirigente de Primero Justicia en el estado Aragua, Richard Mardo, denunció que 6 jóvenes fueron detenidos por dedicarse a la desinfección de urbanizaciones en La Victoria, municipio José Félix Rivas de la entidad del centro del país. Los jóvenes forman parte de la campaña Vecino Solidario, creada por los partidos políticos Primero Justicia y Voluntad Popular para ayudar a las comunidades a desinfectar las áreas comunes y prevenir el COVID-19. Los quieren acusar por ayudar a la comunidad. No se puede criminalizar la solidaridad. Ayudar a la gente no puede convertirse en un delito. Estos jóvenes no son criminales y sus vidas corren peligro al ir a una cárcel común, dijo Mardo en Twitter. Por su parte, la comisión delegada, liderada por el opositor Juan Guaidó, exigió la liberación de esos jóvenes. La oposición señaló que desde la administración de Nicolás Maduro no solo bloquean las vacunas, sino que criminalizan a quienes apoyan y protegen a los venezolanos. Por otro lado, la ONG Médicos Unidos por Venezuela informó que entre el 2 y 5 de abril fallecieron en el país 18 trabajadores de la salud con criterios de COVID-19. Con estas muertes, la cifra de miembros del personal médico que han muerto a causa del virus aumentó a 442. De acuerdo con la organización, el estado Zulia sigue siendo el más afectado en cuanto al número de trabajadores de la salud fallecidos, con 81, seguido del Distrito Capital, donde subió la cifra a 61. Carabobo reporta 40 muertos, Bolívar 35 y Anzoátegui 28. Entre tanto, el presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, Juan Velasco, cuestionó las políticas que ha venido utilizando el régimen de Maduro ante la pandemia y lo responsabilizó de esta nueva ola de COVID-19 que se está registrando en el país. Y esto es algo que se viene revisando y evaluando desde el inicio de la pandemia, cuando ellos de manera irresponsable, como siempre se ha caracterizado este régimen, actúan con medidas que son con actitudes refractarias para corregir, para enmendar,
y conductas improvisadas por completo, sin ningún tipo de soporte y evidencia que demuestran que poco tienen interés el régimen de aplicar objetivos sanitarios. Y cuando vemos entonces que lo que hacen es utilizar la emergencia de salud, es utilizada con fines más que todo políticos, para inmovilización y control social de la población. Entonces, lamentablemente vemos que no hay ningún tipo de capacidad ni tienen ningún tipo de respuesta ante el COVID, y la pandemia en Venezuela en este momento es incontrolable. El uso de esas conductas improvisadas sin criterios sanitarios claramente te evidencia que estamos bajo una farsa. El médico traumatólogo Juan Velasco afirmó que las cifras de pacientes con coronavirus en el país que ofrece la administración de Maduro son falsas y que existe un subregistro muy grande. Además, aseveró que hay un déficit en las pruebas PCR. Y en este momento lo que está estallándole en la cara la realidad del COVID-19. Ellos venían escondiendo informaciones manipuladas y ahora no le ha quedado nada de otro camino que dar a conocer, y con mucha opacidad, por cierto, algunos resultados de lo poco que hay en un sistema de salud pública que está colapsado, que el único instituto que está en este momento realizando las pruebas PCR es el Instituto Rafael Rangel, está centralizado y ahí los equipos están completamente colapsados. Nosotros desde el año pasado venimos revisando y Venezuela es el peor país de la región con capacidad diagnóstica en pruebas PCR, las cuales no se están realizando. Y eso es un sufrimiento que tienen los estados, las provincias, cuando tú logras ver que aquí mueren a diario pacientes en los hospitales, en el caso del Zulia, que los hospitales están completamente desasistidos, no tienen capacidad para atender a los pacientes. Por su parte, médicos del estado Carabobo exhortan a las autoridades a prestar más atención a la crisis sanitaria ante esta pandemia, ya que, según datos extraoficiales, se han registrado más de 30 galenos fallecidos por COVID-19 en esta entidad. Posición y todos los recursos posibles hoy día para salvar vidas. Ese es el llamado que estamos haciendo, que se nos mejoren nuestras condiciones de trabajo, todo lo que es el déficit de profesionales, las carencias de insumos, mayor dotación, mayor recursos, que se nos coloque un transporte a la brevedad posible y que se revisen todas las políticas para insistir que debe haber mayores recursos para atender a nuestros usuarios, a nuestras personas enfermas. El director del Hospital Central de San Cristóbal, Regulo Lobo, en el estado Táchira, informó que hasta el momento no han ingresado pacientes con la nueva variante brasileña y que son pocos los pacientes hospitalizados por COVID-19. Hasta ayer solamente hay hospitalizados 10 pacientes, ¿verdad? Pero estos 10 pacientes están en una fase de recuperación, no de gravedad. El director. En otras noticias, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, se refirió este lunes a los hechos en el estado Apure y aseguró que en las últimas horas fallecieron 9 guerrilleros. Tenemos 8 pérdidas de compañeros. La acción de estas minas también han afectado medios terrestres. Hay 34 heridos, 33 personas detenidas y hemos desactivado 16 dispositivos en La Victoria, señaló mediante una rueda de prensa. Asimismo, mencionó que los funcionarios venezolanos han desactivado 7 minas antipersonas y se han identificado otras 6 en el propio territorio del estado Apure. Constantemente estamos adecuando y revisando nuestras tácticas para enfrentarnos a los grupos irregulares armados, agregó. Por su parte, la economista y analista colombiana Vanessa Vallejo afirmó que lo que sucede en Apure es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes y no un conflicto para sacar a los grupos guerrilleros del territorio venezolano, como lo hace ver el régimen de Maduro. Que lo que está pasando en la frontera
y lo que está pasando en muchas partes de Venezuela no tiene que ver con que Maduro esté atacando a las FARC en general. Esto simplemente es un ajuste de cuentas y una limpieza de rutas entre narcos. Maduro es un narco, las FARC son narcos. Entonces hay diferentes grupos dentro de las FARC y resulta que un grupo ahora son los consentidos de Maduro y por eso el ejército venezolano está atacando a sus rivales. Entonces tenemos por un lado la gente de Gentil Duarte y por el otro lado la gente de Santrich y de Iván Márquez. Sí. Entonces, ahora los consentidos de Maduro son Santrich e Iván Márquez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ejército venezolano, que está a las órdenes de Maduro, entonces ataca a las FARC de Gentil Duarte. Entonces, esto no es más que una guerra entre narcos y una limpieza de rutas. En materia económica, el Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico de América Latina para 2021 al 4,6%, medio punto por encima de su pronóstico de enero, gracias principalmente al aumento de las exportaciones de la región tras el repunte de la manufactura mundial. En 2020, la economía regional latinoamericana se hundió un 7% según los últimos cálculos del Fondo Monetario Internacional, que en enero había estimado una caída mayor del 7,4%. Por el contrario, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. El Fondo Monetario Internacional advierte en su informe de que las perspectivas a más largo plazo siguen dependiendo de la trayectoria de la pandemia. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, el presidente israelí Reuven Rivlin encargó hoy al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, la formación de un ejecutivo tras recibir el mayor número de recomendaciones, pero sin que el dirigente tenga garantizados los apoyos necesarios para lograrlo. Esta decisión coincide con la inauguración este martes del Parlamento después de los comicios de marzo y con la segunda jornada de la fase probatoria del juicio por corrupción contra Netanyahu. El presidente israelí explicó que le ha encargado la tarea a Netanyahu porque tiene una probabilidad ligeramente mayor de formar gobierno. No obstante, Rivlin quiso aclarar que para él la decisión no ha sido fácil ética ni moralmente, en referencia a la causa judicial abierta contra el primer ministro en funciones. Y en materia deportiva, la vinotinto femenina de la estratega Pamela Conti, posterior a un año inhabilitado por la pandemia de COVID-19, se reencontró este lunes y arrancó con los trabajos en Bilbao, España, en preparación a la venidera fecha FIFA. Tras su llegada al búnker de concentración, más de 16 jugadoras y 11 miembros del cuerpo técnico se realizaron las pruebas PCR para darle continuidad al módulo en tierras españolas, que finaliza el 13 de abril. El resto de la delegación arribó este lunes en horario nocturno. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Continúen con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.